Hermanos, resulta que en este año 2023 una de las cosas que nos fue dejando es un resurgimiento de un interés voraz, fervoroso de la apologética cristiana. Y surgieron muchas voces y han surgido muchas voces hablando sobre apologética. Y eso es bueno, yo me alegro realmente que hay muchos canales de YouTube, muchos creadores de contenido que están haciendo apologética. Y eso es bastante loable y es bastante necesario también a nuestro tiempo. Es decir, necesitamos voces que sigan hablando la verdad de las escrituras conforme al poder del Espíritu Santo, que sigan pues levantando defensa tal como la palabra lo indica, ¿no? La apologética de apología. Eh, Necesitamos esas voces en nuestro entorno, es muy necesario, y el 2023 nos mostró un resurgimiento, un avivamiento, entre comillas, de diferentes apologistas, de diferentes creadores de contenido, de diferentes youtubers también, con bastante contenido bueno. Pero así como se levanta también lo bueno, es decir, aquello que es genuino, también se levantan apologistas o una apologética bastante dañina, que la cual no es bastante nueva tampoco, sino que ya desde hace años pues está presente en nuestros medios, las redes sociales, ¿no? Saludos, Francisco, gracias por pasar. Francisco Jiménez Romero, Dios te bendiga. Entonces, y eso es una cosa bastante lamentable porque parece que tiende a multiplicarse más esta apologética mediocre, porque es una palabra que no ofende realmente. Mediocre significa que no destaca, sino que se mantiene bajo ciertos criterios bastante superficiales. Y a medida van pasando los meses, te das cuenta que esta apologética como que tiende a tener más repercusión, a lo mejor porque es más digerible, es más accesible, no requiere mucho esfuerzo intelectual de parte de la audiencia, ni de parte del creador, porque simplemente tiene que a recurrir al morbo, recurrir a contenido bastante de tendencia, ¿no? Conflictivo. Y hago este en vivo, porque es una reflexión del 2023, pero también porque alguien me dijo, debido a la publicación que hice hace unos minutos, yo publiqué lo siguiente, lo publiqué hace una hora, porque estaba escuchando a unas personas hablar sobre el recalentado, de que todavía tenían comida del 24, no sé si eso estará bueno a esta fecha, o sea, si no se habrá descompuesto. Y entonces estaban hablando ahí mientras yo estaba esperando en el supermercado y, bueno, uno escucha, ¿no? A la gente conversando. Y dije yo, oye, pero hablando de recalentado, y entonces publiqué esto, hablando de recalentado, ¿qué tal el video de la línea de poder de Cash Luna? Año 2023, y le siguen haciendo video reacciones. Entonces alguien me escribió por privado, evidentemente no voy a decir su nombre ni voy a mostrar su mensaje, pero me dijo que si bien es cierto que el video de Cash Luna es antiguo, y vaya que es bastante antiguo, es una forma de ser apologética, lo cual me llamó la atención y me hizo recordar lo que en mis años más confrontativos señalé con bastante vehemencia, de manera bastante tajante a lo mejor. Y es esta especie de apologética mediocre que en vez de favorecer a la sana doctrina, pues la presenta como una doctrina bastante perversa, bastante ingenua, bastante carente de fundamento, y nos hace ver como unos meros, pues, eh, payasos prácticamente. Sé que suena duro y a lo mejor mi opinión es una de muchas y no tenga el suficiente alcance, pero viendo todo lo que pasó en el 2023 con este tema de la apologética, me doy cuenta de que sí, que hay buen contenido, hay buenos canales y, como ya lo mencioné, haciendo un gran trabajo por
el honor del nombre de Dios, para que la escritura llegue a muchas mentes, muchos corazones. Pero repito, hay también canales que se han levantado para tal vez atraer cierta atención, cierta plataforma o ciertos ingresos económicos, lo cual no estaría tan mal, no estaría tan mal si el contenido no fuera tan mediocre o tan pusilánime. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estás refiriéndote de esta manera? Porque si eso no fuese poco, el contenido malo que se vende como apologética, hay que agregarle que es un contenido ofensivo innecesariamente. En honor a la apologética, muchos ofenden a las personas. Claro, la verdad por sí misma es ofensiva, ¿no? La verdad, aunque tú la digas con mucho amor, siempre va a molestar, a incomodar un poco. Pero hay muchos apologistas, youtubers, creadores, etcétera, etcétera, que en aras de supuestamente hacer apologética, se proponen atacar a la persona y no al argumento. Esto se le conoce como la falacia ad hominem, ¿no? Esa especie de ataque directo, frontal a la persona y no a la idea o al argumento que se está transmitiendo. Y generalmente vamos a encontrar esto en canales de diferente índole y de diferente tradición de fe cristiana. Esto no tiene, digamos que, son de este sector o son del otro, sino que son canales que parten de diferentes entornos de tradición o de denominación. Así que uno se queda preguntando, ¿pero qué sucede aquí? Y es que a lo mejor, tras estos canales que tienen intenciones un poco turbias, se encuentra una mala formación en cuanto a la apologética, y no solo en ese sentido, sino a la teología en sí misma. Es decir, el estudio teológico es bastante desnutrido, si pudiera utilizar esa palabra. Es bastante básico, bastante carente de solidez. Y es por ello tan necesario, repito, que evaluemos las ideas, las trayectorias, lo que se está apuntando. Y repito, permítanme repetir esto, no estoy señalando algo nuevo. De hecho, y quiero mostrarles que no estoy haciendo algo nuevo, en el año 2020 yo escribí un breve artículo que estaba en mi antigua página antes que fuera baneado por nuestro querido Facebook. Se lo voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo era la situación. Creo que aquí lo pueden ver. En el año 2020 yo escribí este pequeño artículo que se llamaba Una nueva apologética, que de hecho de aquí parte lo que ahora tenemos como título de esta transmisión, y era básicamente la misma idea. Apuntar al hecho de esta nueva apologética que se basa o se fundamenta en el morbo, se fundamenta en el chisme, se fundamenta en falacias ad hominem o falacias Straumann o cualquier otro tipo de falacia argumental que pueda conllevar a la audiencia a una conclusión bastante factible para el creador de contenido o para el apologista en este caso. De modo que no solo carecemos entonces en el caso de estos creadores de una formación teológica, sino también carecemos de un propósito para la apologética. Y en este pequeño escrito, que si ustedes quieren leerlo o verlo, lo pueden encontrar en mi blog, mencionaba que era la apologética, y permítanme citar mi propio artículo aquí, que no sé si está viendo bien. Quiero ver. Sí, creo que sí. Decía en aquel entonces que la apologética es la disciplina que se ocupa de la defensa racional de la fe cristiana. Proviene de la palabra griega apología, que significa dar una razón o defensa. Entonces, no es solo tirar burlas, tirar escarnio, promover el morbo entre tu audiencia para burlarse de este o de aquel, que sí, que la sátira, que el sarcasmo puede ser una herramienta o un recurso pedagógico útil en estos casos, pero no es el escarnio ni la burla el método para poder
presentar apologética. Hay que distinguir entre una sátira que puede ser graciosa, entre un sarcasmo que a lo mejor puede incomodar, a directamente un escarnio morboso, una burla morbosa, esas actitudes que no van contra el argumento, sino contra la persona. Entonces es interesante notar que es una defensa o es una argumentación racional y relacionada obviamente a la fe cristiana. No solo es tirar odio, no es simplemente sentarse frente a una cámara y empezar a denigrar a una persona y jamás tocaste la Biblia, jamás tocaste la historia, jamás tocaste pues fundamentos teológicos claros y concisos para presentar tu idea, sino que únicamente dijiste fulano de tal, pues es esto, ¿no? Y nos quedamos con esa idea, o la audiencia se queda con esa idea. Bueno, y aquí hice una cita de otros autores como Edgar y Oliphant que hablan sobre el contexto de la apologética, también de cómo la apologética se presenta en los primeros siglos de la fe cristiana. O sea, tenemos a Justino Mártir con sus 2 volúmenes o su obra llamada así Apología o Tratado de Apologética, donde presenta Justino Mártir que los cristianos no son lo que se rumorea, ¿no? Recordemos que el Imperio Romano o ciertas facciones del Imperio Romano estaban presentando a los cristianos como caníbales, como idólatras, etcétera, etcétera. Entonces la apologética tiene un trasfondo muy amplio y muy interesante, pero que se fundamenta primeramente en la teología, obviamente, y la teología se fundamenta en la exégesis. Y esto es lo que carece mucho de estos morbosos, si no puedo utilizar otra palabra, que ojo, no estoy diciendo que no sean cristianos o que sean malas personas, simplemente es que han hallado una oportunidad para hacer un poco de fama, un poquito de dinero tal vez, y está bien. Bueno, si no estuviera ese asunto de que son morbosos, yo no tendría, al menos yo, yo no tendría ningún inconveniente, pero se da el problema de que usan el morbo de una manera tan descarada, de una manera tan... no encuentro una palabra que pueda reflejar aquello tan cruel, ¿no? Que lo muestran. Y podrán decirme que Pablo le dijo perros, que les dijo que llamó basura. Bueno, sacan un montón de adjetivos calificativos que Pablo utilizó para referirse a los falsos maestros, pero recordemos que Pablo en sus cartas argumenta el por qué, ¿no? El por qué está utilizando este tipo de argumentos y el trasfondo de los argumentos en sí mismo, aparte que tú no eres Pablo también. Pero Pablo argumentaba sus ideas apologéticas o sus ideas teológicas. Pablo tenía una formación teológica de las mejores posiblemente en aquel tiempo. Y nosotros queremos sacar un video de 10 minutos, porque ojo, tiene que durar 10 minutos, porque si no YouTube no te lo va a monetizar, eso lo sabe cualquiera. Ahora ya saben ustedes por qué la mayoría de creadores de contenido tienen que llegar a los 10 minutos, especialmente si están creando en YouTube, tienen que llegar ahí porque si sus canales tienen habilitado la monetización, pues es mejor, ¿no? O sea, ese video sí entra para la monetización. Entonces no se trata simplemente de hacer un videíto y empezar a tirar palabras por tirarlas y tirar frases por tirarlas, sino que tiene que tener un argumento teológico, un argumento bíblico, un argumento sólido, un argumento que de verdad pueda edificar, que pueda traer a la verdad, porque el fin de la apologética no es tener la razón, no es decir, miren, nosotros tenemos la razón, ustedes no la tienen. El final de la apologética no es esa. Si ustedes leen la primera carta de Pedro, se dan cuenta que se nos llama a presentar defensa de nuestra fe, no con el objeto de sentirnos mayor que nuestro interlocutor o que nuestra audiencia, sino para edificarlo, para que puedan ir a Cristo. Saludos, Ramiro, gracias por pasar aquí. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Gracias a todos los que andan por ahí, a los que vean esto por diferido también, muchas gracias. Entonces, no se trata simplemente de tirar datos al aire, datos
al azar, datos random, ¿no? Y aquí vuelvo al escrito que tengo por acá. Yo hablaba acerca de las funciones que tiene la apologética, que es probar, ¿no? O mostrar argumentos sólidos sobre la fe cristiana, también la defensa, es decir, cuando se reciben objeciones, cómo respondemos a ello, cómo presentamos respuesta a las dificultades que algunos o ciertos movimientos puedan poner a la fe o a la teología cristiana en sí. La tercera función es la refutación de creencias opuestas. Refutamos el argumento, refutamos lo que está diciendo la persona. Refutar no es denigrar, refutar no es dañar a la persona. Refutar es ver el argumento, examinarlo, analizarlo, ponerlo en el contexto teológico, bíblico, y aplicar pues todas las reglas que podamos en un sentido argumental para poder responder de manera coherente y bíblica a las personas que están demandando una respuesta, ¿no? Dice Efraín, hermano, ese morbo lo quiere hacer soberbio y la soberbia no incluye caridad. Por eso el apóstol Pablo dijo, la ciencia hincha, más la caridad edifica. Sí, eso es correcto, o sea, hay mucha soberbia y eso es uno de los resultados y muy bueno lo que ha señalado aquí Efraín. Te vuelves soberbio porque como crees tener la razón en todo, aunque realmente no tengas la formación bíblica o la formación teológica, y ojo, cuando digo formación teológica, no me estoy refiriendo a que tienes que haber egresado de un seminario teológico y tener tu licenciatura o tu doctorado en teología, que si puedes, qué bueno, gloria a Dios. Pero lo que estoy diciendo es que por lo menos conozcas de lo que estás hablando, que por lo menos sepas de lo que estás hablando o estás refiriéndote. Y no de una forma repetitiva o porque lo escuchaste de otro, lo estás repitiendo, sino porque el concepto teológico tú lo comprendes claramente o lo manejas claramente en tu exposición, en tu día a día, en tu formación, etc. Entonces, se requiere esa formación. De modo que la última función es la persuasión. Nosotros buscamos que las personas vean que la fe cristiana es coherente, es lógica, sólida. Ser cristiano no es ser tonto, no es ser estúpido. Ser cristiano es honrar a Dios con nuestro intelecto. Dios demanda que lo amemos con nuestra mente, que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Es una cuestión holística, ¿no? La fe cristiana es holística. Así que estas son las cuatro funciones que tiene la apologética cristiana. Esto yo lo tomé, quiero ver de dónde tomé esto, no recuerdo ahora. Lo tomé de la Biblia de Estudio, de la CSB, escrita por Kenneth DeBoa, sobre qué es la apologética. Y aquí están las otras notas o los recursos que utilicé. La Enciclopedia de Apologética Cristiana Baker, escrita por Norman Geisler. También utilicé Apologética Cristiana Pasada y Presente, que es como una antología, digamos así, una fuente de escritos, ¿no? De lectura sobre el tema. Y eso me llevó a la segunda parte que hemos venido tratando así. Yo en aquel momento, que era el año 2020, repito, era el año 2020, aquí, noviembre 2020, estaba en apogeo aquel asunto, ¿no? De que Guillermo Maldonado se había divorciado. Creo que todos conocen la historia y si no la conoces, pues gracias a Dios. Eso significa que has estado muy lejos de estas cosas. Pero en breve, o lo resumo muy brevemente, es que pues Guillermo Maldonado se divorcia ya de su esposa y muchas páginas empiezan a hacer una especie de albur, morbo, escarnio de ese evento. Que oye, sí, ciertamente es una noticia, pero
Pero ¿eso qué relación tiene con la teología de la prosperidad que este hombre enseña o con las falsas enseñanzas que promueve? Y muchos empezaron a usar ese tema como burla, 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 escarnio, escarnio, escarnio. Y hacían unas cosas tan grotescas, año 2020. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y había muchas páginas, sitios web, administradas por personas que, pues no voy a decir nombres ahora, pero que en aquel momento, bueno, y había una página de estas que en su descripción o en su presentación tenía que esa página no estaba elaborada para difundir o publicar sobre nombres de personas, organizaciones o que estos sean participantes de algún movimiento no apegado a las escrituras. Toda publicación está elaborada para traer luz en las falsas creencias, movimientos y temas de interés mundial que tengan su base en la Biblia, preparados por personas capacitadas y certificadas en diversas ramas teológicas. Esto es lo que la página tenía. Y esto es lo que muchos, estos apologistas morbosos promueven, que ellos lo único que están haciendo es defender la sana doctrina. No obstante, cuando les preguntas sobre la sana doctrina, ellos tienen un poquito de problemas. Porque muchos de estos sana doctrina, en algunos casos, quiero señalar esto, no todos, en algunos casos, no te pueden explicar la doctrina de la Trinidad. No te pueden explicar sobre cristología, no te pueden explicar sobre asuntos básicos de la bibliología, no te pueden hablar sobre angeología, no te pueden hablar sobre esoteriología. O sea, su mundo es simplemente mencionar que este hereje dijo esto y es falso y mira lo que dijo y la gente va ahí. Entonces yo dije eso en el 2020 y lo sostengo que cuando revisas sus contenidos son titulares con morbo o clickbait, porque recordemos que el clickbait sigue vivo hoy 2023 y casi 2024. La gente sigue cayendo en el clickbait. O sea, si tú le pones ahí en el título, no creerás lo que pasa al final, no creerás lo que sucede al final, la gente va a ir a hacer clic porque quiere saber qué va a pasar al final. Y si es un video de 30 segundos o de un minuto, mucho mejor, porque no requiere mucho esfuerzo intelectual. Recordemos, vivimos en una de las eras más interesantes en las que las personas no quieren usar mucho su cabeza. Y no digo esto con jactancia, sino una realidad que muchos sociólogos están diciendo ahora en día, ¿no? De que vivimos en la era de lo instantáneo, queremos la información lo más rápido posible. Que eso me recuerda a un caso que hace como 1 año o 2 años, me escribió una persona diciéndome que quería que si le podía resumir un libro porque él no tenía tiempo para poder leerlo. No sé de si era de Spurgeon o no sé de quién era el libro, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo esa anécdota que me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a resumir este libro? Porque no tengo tiempo para leerlo. Impresionante, ¿no? O sea, hay muchos que sí tienen tiempo para usar su cabeza para otras cosas, pero el ejercicio intelectual dentro de la teología o dentro de la fe cristiana les parece innecesario, ¿no? Y esto ocurre con los creadores apologistas morbosos que únicamente lo que hacen es crear este contenido bastante absurdo, bastante escarnecedor, bastante atropellador contra la dignidad de las personas, porque quieras o no, esa persona, por muchas falsedades que pueda estar hablando, lleva en sí misma la imagen de Dios. Por muy falso que pueda ser. Dice, bueno, creo que eso ya lo leí, ¿no? Entonces lleva en sí mismo la imagen de Dios. Luego, algo que me llama la atención es que todos dicen ser preparados teológicamente. Y yo no voy a cuestionar eso porque a lo mejor hasta me pueden mostrar un subtítulo de doctor en teología, pero ¿por qué no puedes explicar o por qué no puedes exponer la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué no puedes exponer sobre cristología partiendo de que sos o de que eres conocedor de teología, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cómo vas a defender la fe cristiana si no conoces tu propia teología?
Es absurdo, naturalmente absurdo. Pero hermanos, mi intención no es traer una lista y exponer, ¿no? Y decir, miren este morboso, lo que anda diciendo. No, mi fin es, oigan, ¿esto es apologética de verdad? Pregunto. ¿Esto es de verdad apologética cristiana? ¿De verdad esto nos está edificando en la escritura y nos está acercando más a Cristo? ¿O simplemente se tratan de burlas, de escarnio, de morbo? Hay que distinguir eso. Al distinguir eso, créanme que seremos edificados en la verdad.